Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para mayor bendición por nuestro Señor Jesucristo. Si hoy también, por la misericordia de nuestro Dios, estamos reunidos para aprender más de lo que dice en el libro Romanos, ¿verdad? Hasta ahora, si Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado para que podamos continuar con el estudio bíblico, con el libro Romanos. Hoy también espero que Dios nos bendiga muchos con la profundización de la palabra, para que podamos conocer bien correctamente y predicar correctamente para muchas almas ocupadas, ¿sí? De la salvación. Sí, entonces vamos a orar para continuación. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy también estamos aquí reunidos por su gracia, con salud y con vida. Realmente nuestro Dios es el que nos permite que estemos aquí en la tierra con vida, con bien de salud, para que podamos servir al Señor y predicar el Evangelio a cumplir la misión con la cual Dios nos ha encomendado. Señor, hoy aquí estamos reunidos para aprender más y estudiar más y profundizar más con el libro Romanos para poder aprender bien correctamente y poder predicar el Evangelio bien profundamente, ampliamente para muchas almas ocupadas de la vida eterna. Aquí estamos, Señor, y que nos ayude para que podamos aprender más y más. Si están algunos por llegar, ayúdelos para que puedan llegar a tiempo. Y estamos aquí, Señor, entregando todo en la mano suya. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar como una continuación con el estudio bíblico, con el libro Romanos que llevábamos, ¿verdad? Hoy sería número 81 y entonces vamos a tomar el tema nuevo, ¿verdad? Sí, entonces busquemos el libro Romanos capítulo 11, verso 7 hasta 10. Sí, yo leo el libro Romanos capítulo 11, verso 7 hasta 10. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espada para siempre. Sí, hasta aquí leímos. Sí, hasta ahora sí estábamos hablando, ¿verdad? Profundizando qué es el Evangelio de Cristo y cómo uno puede obtenerlo como suyo. Y el Evangelio nos trae la justicia de Dios y la vida eterna y la salvación y también nos hace heredero de Dios y también nos permite que lleguemos al reino eterno, que vivamos aquí con la presencia del Espíritu Santo y entendiendo el mensaje del Señor y conociendo la verdad y la voluntad de Dios para que podamos llevar nuestra vida con valor y también con edificación realmente, ¿verdad? Y así que nosotros mientras estamos aquí en la tierra y estamos aún con el cuerpo mortal y terrenal y animal, pero por causa del Evangelio de Cristo, podemos llevar la conexión verdadera con el Espíritu de Dios y que vivamos aquí en la tierra como seguidor de Cristo, ¿verdad? Como heredero de Dios, llevando una vida con victoria y con poder y llevando frutos aceptables ante la presencia de Dios, esperando la
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para participar en la escena de las bodas del Cordero, el cual es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro esposo espiritualmente, ¿verdad? Por eso el Evangelio es que el que lleva un asunto muy serio, muy importante y muy, ¿verdad? Demasiadamente bendecido. Por eso el diablo constantemente invade, ¿verdad? Esa zona del Evangelio para pervertirlo en otra cosa. El Evangelio hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, por su obra realmente grandísima, ¿verdad? Pero cuando se convierta el Evangelio pervertido en otra cosa, no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. Por eso el diablo quiere pervertir el Evangelio de Cristo en otro Evangelio que no tiene ningún poder, ninguna eficacia, ¿verdad?, para alma de ser humano. Pero la Biblia nos presenta el Evangelio verdadero y correcto y nosotros y con la fe lo aceptamos ya y más bien por la gracia del Señor el Evangelio quedó ya sellado en nuestro corazón y transformando ya nuestra vida y trayendo riqueza inmensa de nuestro Dios en nuestra alma, en nuestra vida y en nuestro presente y futuro también, ¿verdad? Y por eso en este caso realmente necesitamos distinguir muy bien el evangelio verdadero y el falso. Y también, ¿verdad? ¿Cómo no puede obtenerlo el evangelio de Cristo? Siempre, ¿verdad? Desde Adán hasta hoy y hasta el fin del mundo, fin de los siglos, siempre, ¿verdad? Se aplica, ¿verdad? Único método de obtener la salvación por medio del evangelio de Cristo es por la fe. Realmente la ley de la fe es la que se aplica, ¿verdad? Para la vida eterna, para recibir la salvación. Así el Evangelio tiene su compañera con la cual pueden dar la vida eterna al ser humano. Ella no es otra sino la fe. Así el Evangelio se acompaña por la fe verdadera para dar la vida eterna a nosotros. Y desde Adán hasta el fin de persona quien puede acercarse hacia Dios para obtener la vida eterna únicamente por la fe en el Evangelio. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra verdad ocasión. Y por eso en este punto el pueblo de Israel se ha equivocado, ¿verdad? Aunque ellos buscaban la vida eterna, aunque ellos buscaban la salvación, aunque ellos buscaban la justicia con la cual sea presentable ante los ojos de Dios, pero equivocadamente ellos confiando en sí mismos por su altivez, por su orgullo y por su equivocación. Final ellos buscaban la vida eterna, la salvación por medio de su propia obra. Así que viene gran equivocación y error fatal que toca al pueblo de Israel. Y también ellos sí eran pueblo escogido de Dios, obviamente. En este caso ellos tienen gran privilegio, porque desde que ellos nacen pueden contactar con la palabra legítima de Dios y también podían encontrar con los profetas y podían encontrar, ¿verdad?, con el pueblo adorador hacia Dios. Ellos, ¿verdad?, sin perder tiempo, ellos sí directamente podían, ¿verdad?, contactar con la verdad, con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. Si ellos siguen, ¿verdad?, según todo lo que ya está escrito en la palabra, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Aunque la Biblia dice una cosa, ellos tomaban otra doctrina, según su judaísmo, ¿verdad? Según su propia obra, ellos querían alcanzar la salvación. Y según su obra, ¿verdad? Buscaban la vida eterna y la salvación. Por eso ellos se sometían a la obra de la ley, por lo cual ellos al final quedan fuera de la gracia, fuera de la bendición divina del Señor, ¿verdad? Y poquito aquí vamos a ver el libro Romanos capítulo 10, ¿verdad? La vez pasada un poco compartimos sobre este tema de la equivocación del pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos acá Romanos capítulo 10, verso 1, si yo leo,
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pues aquí, ¿verdad? Apóstol Pablo está manifestando su anhelo, gran anhelo y ardiente, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, el cual es el suyo. Apóstol Pablo era, ¿verdad? Uno de los judíos, uno del pueblo escogido de Dios. Entonces él debe haberle recibido gran salvación por la fe en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo no anhelaría que toda su familia, pariente y su conocido y su pueblo, pueblo escogido de Dios, que sean como él, bien bendecidos, salvo y que sean hijo heredero de Dios? Realmente en el fondo de corazón de apóstol Pablo, ¿verdad? Sin falta se encuentra ese anhelo ardiente por su pueblo. Pero, y el pueblo de Israel no se arrepiente de su error y de su equivocación y de su obra, de su altivez. Por eso, final, ¿verdad? Estaba sufriendo muchísimo apóstol Pablo, porque él sabe cuál es el fin de esa incredulidad que lleva el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso Pablo aquí expresa su corazón como tal, dice, como capítulo 10, Romano capítulo 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así es, salvación quiere en verdad el pueblo de Israel. Como ya apóstol Pablo por la fe la obtiene, quiere compartir esa salvación tan grande con todo el pueblo. Pero el problema del pueblo de Israel no se arrepiente de su error para volver a la verdad que ya tiene apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el error del pueblo de Israel? Pueblo de Israel, pueblo judío, ¿verdad? Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En este caso, la ciencia es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, el conocimiento verdadero, según la escritura divina del Señor. Así que, ¿verdad? Ellos, y, ¿cómo se llama? Tienen gran celo de Dios, ¿verdad? Pero no conforme a la ciencia, no conforme a la escritura, no conforme a la palabra de Dios. Y piensan ellos que quedan bien equivocados, tal como dice verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Con qué justicia uno puede entrar al reino de Dios sin problema? Con la justicia de Dios únicamente. Con la justicia humana, según el punto de vista de Dios, como trapo de inmundicia, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 64, verso 6, si somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice, ¿verdad? Entonces, según el punto de vista de Dios, y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y ante la presencia de Dios, como se ve nuestro ser, como suciedad, dice suciedad. Qué bien, qué justicia uno podría buscar, ¿verdad? O encontrar en el medio de la suciedad. La suciedad, eso es suciedad. Excavando fondo de la suciedad, siempre se va a encontrar suciedad, nada más. Como que ya nacimos en Adán, bajo la maldición con el pecado, tal como está escrito Romano capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo dice, nadie es excepto. Y Romano 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Así que no hay ni siquiera uno que haga el bien ante la presencia de Dios. Así que nuestra justicia se ve, ¿verdad? Como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Con esa justicia que es como trapo de inmundicia, ¿cómo uno puede ser presentable ante la presencia de Dios Santísimo? Imposible. Por eso toda la obra que presentan los judíos según su obra, según la ley,
son trapo de inmundicia. Al final ellos quedan marcados como condenados, culpabilizados y pecadores nada más. Así no pueden entrar al reino de Dios. San Mateo capítulo 5, verso 20 también dice, ¿verdad? Cristo dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseos y escribas, no entraré en el reino de los cielos, dice. Así, entre todos los judíos, quienes son mejor comportados, son fariseos y escribas. Ellos son de líderes de los judíos, maestros de los judíos. Entonces ellos sí llevan un comportamiento mejor que todo tipo de judíos, ¿verdad? Pero el Señor dice, con la justicia de ellos, fariseos y escribas no pueden entrar en el reino de Dios. Debe ser la justicia con la cual que uno puede ser presentable y aceptable ante Dios, debe ser la de Dios. Si no, no puede. ¿Qué es lo que pueden presentar a uno? La justicia de Dios, únicamente el evangelio verdadero. Como dice Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente, también griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. Pues únicamente el evangelio de Cristo, hecho por la obra perfecta y santa de Cristo, y nos trae la justicia de Dios para que podamos llevarla a la presencia del Padre Dios y seamos aceptados. Así en el Evangelio no se incluye mínima obra nuestra, ni petición, oración, ni nuestra mínima obra, sea buena o mala, absolutamente fuera está. Todo lo de nosotros fuera. Solamente Cristo es el que hizo el evangelio, cumplió él. Por eso él, final en la cruz, antes de morir, dijo, muriendo, ¿verdad? Así que bautizado en su propia sangre, por pago del pecado del mundo entero, como Cordero de Dios, muriéndose en la cruz, ¿verdad? Cristo como última palabra, como una declaración, dice, ante todo lo vivo y muerto también, consumado es. Cristo es el que cumplió el evangelio, diciendo en la cruz, consumado es. Si Cristo nos consumó, ¿verdad? O nos cumplió, nos perfeccionó totalmente la justicia de Dios, ¿verdad? Por la justicia de Dios a nosotros. Entonces, por Él únicamente. Entonces, nosotros solo tenemos un asunto de aceptar lo que está ya hecho por Cristo, como una mesa servida ya con buena comida. Entonces, uno sentado come nada más. Ya está, ¿verdad? Como en un vaso agua fría, ¿verdad? Agua fresca. Uno con sed, si tomar agua, entonces suficientemente pueden hacer esa agua como suya. Como que nosotros estamos aquí en el medio de aire, donde se encuentra oxígeno que ocupamos todos los días, también cada segundo, ¿verdad? Para nuestra sobrevivencia. Entonces, por medio de respiración, tomamos aire, tomamos oxígeno, por lo cual estamos aquí con vida, con salud. Así que el Evangelio, hecho por nuestro Señor Jesucristo, Dios es el creador de verdad, oxígeno y agua, todo material de comida, todas las cosas son hechas por Dios. Nosotros solo recibimos por la gracia. Así el evangelio hecho por la obra perfecta y santa y justa de Cristo. Entonces está bien servido el evangelio hasta que Cristo dijo, bañado en su sangre, muriendo en la cruz, como declaración ante todos nosotros para bendecirnos con su es. Entonces nosotros por la fe respondemos, sí Señor, gracias, muchas gracias por habernos salvado una vez para siempre con su sangre. Pues uno, oyendo el evangelio de la sangre de Cristo, el cual ya nos perdonó una vez para siempre, y por la fe lo obtenemos. Y lo se hace como nuestro, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 1, verso 16, 17 están hablando muy claramente, ¿verdad? ¿A quién aplica el evangelio? Al que cree. ¿A cuál? A todo aquel que cree, dice. En este caso no hay judío o gentiles, no existe ninguna excepción de persona, no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, y
gente antigua y gente de presente o la de futuro, ¿verdad? Todo se aplicaría con misma ley de la fe únicamente. Adán fue salvo por la fe. Abel fue salvo por la fe. Noé fue justificado por la fe. Fue salvo por la fe. Así que Abraham también por la fe fue salvo. Moisés también fue salvo por la fe. Únicamente por la fe. David fue salvo por la fe. ¿Verdad? ¿Quién fue salvo por su propia obra? Ninguno. Por eso ya aplicando con la gente antigua, según la palabra, según la escritura del Antiguo Testamento, únicamente por la fe todos fueron salvos. Y hoy en día, época del Nuevo Testamento, ¿quién puede llegar a ser salvo por la fe? ¿En qué? En el Evangelio de Cristo. Pues únicamente, ¿verdad? Por la fe, ahí viene, ¿verdad? Elección de Dios. A quien Dios elige para dar la vida eterna, para dar la salvación. A quien Dios elige para tomarlo como su heredero, hijo heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo a los que creen únicamente. Por eso y constantemente la Biblia, ¿verdad? Hablan la ley, ¿verdad? La ley de fe constantemente. Por eso sin fe en el Evangelio no hay salvación, no hay vida eterna, no hay justicia de Dios ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y realmente por medio de la obra perfecta de Cristo se cumplió el Evangelio de nuestra salvación que nos trae la vida eterna y nosotros únicamente con corazón humilde, quebrantado, bien arrepentido de todo nuestro, ¿verdad? Y obra, nuestra maldad y final uno llega a creer, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, uno puede llegar a ser salvo. Así uno obtiene la vida eterna, la salvación. El pueblo de Israel anhelaba tanto obtener esa salvación tan grande, la vida eterna, pero al final no pudieron. ¿Por qué? Aquí explica Romanos capítulo 10, verso 3, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así dice. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. ¿A quién alcanza esta justicia de Dios hecha por Cristo? Finalizando la ley, según la obra de la ley, porque nadie puede cumplirla. Final la ley, ¿verdad? Termina condenando a uno y a otro. Así que la ley nunca justificaría a ningún ser humano, porque ningún ser humano presentaría una obra perfecta que exige la ley de Moisés. ¿Quién puede cumplir 613 mandamientos desde su nacimiento hasta la muerte? Hasta su manera de pensar, manera de actuar, manejando bien perfecta. Nadie puede. Por eso, seres humanos se presentan ante la ley como pecadores, culpabilizados y condenados únicamente, ¿verdad? Por eso, Cristo vino, ¿verdad?, para finalizar esa maldición por la ley. Por eso Cristo ya murió, ¿verdad?, en el lugar de nosotros para rescatarnos de la maldición de la ley y para salvarnos por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? A uno que no merece nada, pero la misericordia de Cristo, misericordia de Dios sí toca a uno para salvar, porque eh, la ley de la fe, ¿verdad? No exige nada, solamente la fe, solo creer en el Evangelio, solo aceptar únicamente. Por eso no se presentaría ninguna obra de uno para obtener la vida eterna, sino por creer en el Evangelio de la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8. Siendo justificado por las obras, no por la fe, no por las obras de la ley. Así que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, dice. Gálatas capítulo 2, verso 16. Por eso, y en este punto, ¿verdad? Quedó bien equivocado Israel, pueblo de Israel bien equivocado, porque ellos estaban bien sujetos a su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Ellos querían establecer su propia justicia según obra de la ley. No se han sujetado a la justicia de Dios, por lo cual ellos quedan fuera de la gracia del Señor. No pudieron obtener lo que ellos deseaban tanto, que la salvación y la vida eterna.
y ser hijo de Dios gloriosamente. Pero al final ellos perdieron esta bendición tan grande. Pero siendo aún verdad los gentiles, pero los que creen, sí. Aún siendo israelitas, sí creen, sí. Por la fe únicamente, ¿verdad? Llegaron a ser salvos, obteniendo la vida eterna final. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los escogidos, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco sobre este punto de ser escogido de Dios. ¿Quién es escogido? Primero, ¿verdad? Si mucha gente piensa así, y para que no se equivoque, ¿verdad? Dios eligió ya, escogió ya a uno y que tenga la vida eterna, otro que no vaya al cielo, sino que sea castigado. Ya antes de fundación del mundo se está escogido ya los que son, los que van a ir al cielo, los otros que no pueden entrar al reino de Dios también están ya y predestinado. No es así. Jamás funciona esa teoría equivocada, totalmente equivocada. Y Dios, ¿verdad? Y predestinó salvar al mundo entero, al cual Dios ama tanto, tal como dice San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cuál es la predestinación del Señor para con el mundo? Salvar al mundo entero, completo, por medio de Jesucristo. Esto es la predestinación de Dios, salvar al mundo por medio de Jesucristo. No dice nunca la Biblia, ¿verdad? Dios salva una parte del mundo y otra parte ya destina para que vaya al infierno. Nunca pasa esto. Dios ama el mundo, por lo cual envió a su Hijo unigénito llamado Jesucristo para salvar al mundo por él, por medio de él. Como dice San Juan capítulo 3, verso 16, como recién conté, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. El Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que sea salvo el mundo por él, dice, ¿verdad? Por eso el Padre Dios envió a su Hijo Jesús con el fin de salvar al mundo entero por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Pero el mundo no responde muy bien, aunque Dios llama al mundo entero para que sean bendecidos, para que sean salvos, para que sean bien justificados por la fe, que puedan heredar el reino eterno de Dios. Pero el mundo no responde. Por eso este punto, ¿verdad? Están hablando muy claramente San Mateo capítulo 22. Poquito vamos a estudiar el libro San Mateo capítulo 22 para que puedan entender bien sobre los escogidos, cómo son los escogidos. Y antes de fundación del mundo, Dios escogió a uno para llevar al cielo, a otro mandar al fuego, nunca, para que no se equivoque, puedan entender bien ese concepto de ser escogido de Dios por medio de San Mateo, capítulo 22. Sí, yo leo. San Mateo, capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a ver, no hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿De qué están hablando? Las bodas del Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, se va a ocurrir la cena de las bodas del Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso, este rey, ¿verdad? Para boda a su hijo, ¿qué ocupa? Quien esté en verdad en las bodas con su hijo, esto es parábola, ¿verdad? Entonces, hablando directo con su sentido, ¿verdad? Entonces, el rey sí simbolizaría a Dios. Su hijo simbolizaría a Jesucristo. Entonces, el padre busca ¿cuál? Los convidados, ¿verdad? Que van a ser novia de Cordero, Jesucristo.
Por eso están hablando aquí formación de la iglesia. Siendo justo renacido y se forma el cuerpo llamado la iglesia. Por eso la iglesia entera, ¿verdad? Es la novia de Cristo. Por eso aquí están hablando formación de la iglesia, junta de los santos justos, renacidos, sellados del Espíritu Santo. Primera ocasión cayó, ¿verdad?, a los judíos. Como dice Romanos capítulo 1, verso 17, ¿verdad? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. No, 16 más bien, ¿verdad? No, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente, dice, judío primeramente, y luego gentiles, ¿verdad? Entonces, primera ocasión de la salvación se dio a los judíos, porque Cristo nació en la tierra judía. Cristo vivió en la tierra judía. Cristo caminaba, ¿verdad?, en el medio de los judíos. Cristo estaba enseñando a los judíos. Cristo, ¿verdad?, nació en la forma corporal, era de judío, ¿verdad? Por eso, en este punto, realmente judíos eran tan bendecidos, privilegiados, ¿verdad? ¿Por qué? Se viene primera ocasión de esa bendición tan grande, obtener la vida eterna a los judíos primero, se lo dio, ¿verdad? Se la dio esa ocasión a los judíos primera vez, primeramente. Por eso ahora, ¿verdad? El rey llama a su pueblo primero, como tal, como dice aquí, preparando todo, ya habiendo hecho todo, ya está preparado todo, ya está todo, ya, ¿verdad? Y mató todo animal para preparar esa boda, dice. Todo 100% está ya preparado, ¿verdad? Por eso acá, verso 4, la invitación del rey, enviando sus siervos, dice esto, verso 4, volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado, dice, ¿quién preparó? ¿Quién ha preparado? El rey. He preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Todo está dispuesto, no falta nada. Así que uno no llevaría nada porque está todo dispuesto, preparado 100% por la obra del rey. El rey preparó todo, pero una forma completa. Así que no ocupa nada llevar uno, no hace falta, ¿verdad?, llevar nada. Todo está dispuesto, todo está ya preparado, ¿verdad? Solo el rey con su amor invita a su pueblo, ¿verdad? Venid a las bodas. ¿Cómo dice? Isaías capítulo 55, verso 1. Venid a mí sediento, tomad leche y vino sin precio, sin dinero, dice. Comprad agua y vino, ¿verdad? Sin precio y sin dinero. No ocupa nada llevar ante la presencia del rey, el Dios, porque Dios ha preparado todo completamente. Venid gratuitamente, ¿verdad? Eso es la invitación del rey a su pueblo. Primera ocasión sería los judíos y al mundo entero después, ¿verdad? Ya cómo responde el pueblo del rey. Así el pueblo escogido del rey. En este caso, ¿verdad? Israelita. El pueblo de Israel, ¿cómo responde? Verso 5. Más ellos son del pueblo, ¿verdad? Del rey. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Tremendo. ¿Cómo responden ellos? Según esa invitación del rey, se comportan demasiadamente mal, ¿verdad? Por eso ellos tan rebeldes y tan altivos, ¿verdad? ¿Cómo tratan a los enviados del rey? Ese maltrato a los enviados del rey es maltrato al rey directamente. Ellos que son embajadores del rey, ¿verdad? Entonces, un país, ¿verdad?, trata mal al embajador de otro país. Eso sería ya maltratar al país que envió, ¿verdad?, al embajador. Eso ocurre, en verdad, directamente, guerra puede ser, ¿verdad? Por eso ese enviado del rey es presentación del rey. ¿Cómo pueden maltratarlo? Eso significa que ya ellos están menospreciando al rey, están rebeldísimos, ¿verdad?, contra el rey.
¿Qué esperaría ellos? Final castigo, sí o no. Por eso ahora, aún todavía, ¿verdad? Aún todavía el rey, con gran y realmente, ¿verdad? Amor y paciencia envían esos siervos para invitarlo con amor para que ellos puedan participar en esa bodas gloriosa juntamente con su hijo. Pero final, bien maltratados los enviados del rey, ¿verdad? Hasta ser afrentados y matados. Final, verso 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Verso 7, eso se cumplió, ¿verdad? En el año 70, contra pueblo de Israel, por medio de general Titus, enviado, ¿verdad? Con 80,000 soldados romanos bien armados de Roma, y se viene destrucción total. Según la historia de guerra, la cual fue escrita, ¿verdad? Y descrita muy bien detalladamente por medio de historiador Josephus. Él no es cristiano, puro judío. Entonces le escribe, ¿verdad? En la guerra de judíos, ¿verdad? Expresa muy bien lo que ocurrió en el año 70 como una retribución del rey, ¿verdad? Contra pueblo rebelde que mataron a Cristo y a todos los siervos y todos los profetas enviados de Jehová, Dios, ¿verdad? Por eso, verso 7 ya ocurrió y cumplió en el año 70. Históricamente esto ya se presenta muy bien, ¿verdad? Por eso ciudad Jerusalén quedó quemada. Fue destruido, ¿verdad? El templo, cuya piedra ni una queda, ¿verdad? Sobre otra. Según la profecía que Cristo había dicho, San Mateo capítulo 24, verso 1 y 2. Cuando, ¿verdad? Los discípulos mostraban hermosura de la piedra del templo, Cristo como respondió, ve este templo, ni una piedra quedará sobre piedra. Así serán destruidas, ¿verdad? Una forma total. Se ocurrió esto, se cumplió esto en el año 70. El templo de Jerusalén quedó destruido de una forma perfectamente, juntamente con la ciudad Jerusalén. Totalmente destruido, ni una piedra sobre piedra quedó destruido total. Ahí se manifiesta la ira de Dios contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Que mataron a los enviados de Dios y hasta matar un unigénito llamado Jesucristo, ¿verdad? Por su rebeldía, por su, ¿verdad? Total mal comportado. Y luego viene ya ocasión, la oportunidad para los gentiles, ¿verdad? Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Se llenaron, ¿verdad? En las bodas fueron llenas de convidados, dice. Pero ahí hay detalle. Eso es lo que nosotros tenemos que ya profundizar hoy también, ¿verdad? Verso 11. Y entró en el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver, ahí está en tremenda ocasión. Entre, ¿verdad? Muchos convidados que estaban en las bodas. Entonces el rey, ¿verdad? Para verlos entró en las bodas para saludar, hablar, ¿verdad? Para ver cómo están todos los convidados. Pero cuando el rey entró, ¿verdad? En las bodas y encontrando con todos los convidados, están contentos porque todos están bien vestidos de bodas. Pero entre todos los convidados que están sentados en las bodas, se encuentra un hombre sin vestirse de las bodas. Por eso el rey, ¿verdad? Hablan con él. Amigo, dice, ¿no? Amigo.
¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces, obviamente tiene que estar vestido de boda, ¿verdad? Para entrar en las bodas. Porque primero, ¿verdad? Los siervos que están guardando la entrada de la boda, ¿verdad? Estaban hablando, exigiendo, Señor, tienen que estar vestidos de la boda. Esto es el mandato del rey. Sin que esté vestido de boda, no puede entrar en las bodas. Entonces el hombre escuchándolo, ¿verdad? Tendría que responder. ¿Cómo hubieran respondido? No, imagino yo, ¿verdad? Imagino yo, la Biblia no dice esto, pero ahí ya podemos, ¿verdad? Profundizar poco. Y no, yo estoy ya vestido de mi vestidura muy cara, muy linda, muy bonita. Comparando mi vestidura en la cual estoy ya vestido, mejor que la boda esa por el rey. Sí, por exigencia, por invitación yo vengo aquí, pero no me cambiaría mi vestidura. ¿Por qué? La vestidura de la cual ya estoy mejor, me siento bien. Yo veo que mi vestidura en la cual estoy ya bien vestido, mejor que la boda hecha por el rey. Entonces negó esa invitación de los siervos y, ¿verdad? Y mandato del rey. No, yo estoy ya bien vestido, con esto ya puedo entrar en la boda. Así, ¿verdad? A la fuerza él entró sin cumplir requisito que se pide, ¿verdad? Para ser convidado de las bodas. En la Biblia, ¿verdad? Muchas veces la vestidura simboliza la justicia. Génesis capítulo 3, uno pueden ver, ¿verdad? Ahí se encuentran dos tipos de vestidura. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado por su desobediencia. Primero Eva, luego Adán, comiendo el fruto del árbol de la ciencia, viene del mal, del cual Dios había dicho que no comiesen. Final ellos, ¿verdad? Oyendo a la voz de Satanás, la serpiente antigua, cayeron en pecado por su desobediencia, comiendo del fruto prohibido de Dios. Y final ambos se abrieron sus ojos y vieron su desnudez, empezaron a verdad trabajar, quitando hoja de higuera, cosiendo la verdad, hicieron delantales de hoja de higuera, estaban vestidos ambos, Adán y Eva. Entre dos, ya como tal, están vestidos, no se sienten tan avergonzados por su desnudez. Pero cuando Jehová manifiesta por la voz, por la palabra, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está tú, Adán? Adán, oyendo la voz de Jehová, se escondió detrás de árboles del huerto de Edén. Y responde Adán a Jehová: me escondí detrás de árbol del huerto de Edén, porque estoy desnudo, dice. Después Jehová pregunta, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces Adán estaba vestido en delantal de hoja de higuera, pero ante la presencia de Jehová, presencia de Dios Santísimo, él sigue sintiendo desnudos. Así que delantal de hoja de higuera nos sirvió para cubrir su desnudez, su culpabilidad, su condenación ante la presencia de Dios por su obra, por su desobediencia. Él sigue siendo desnudo, culpable y condenado todavía. Por eso se escapan de la presencia de Dios, ¿verdad? Esa vestidura, delantal de hoja de higuera, en el cual estaban vestidos Adán y Eva en el principio de haber caído en pecado, presentaría la justicia humana hecha por obra de ser humano. Así que Adán y Eva, con su trabajo, con su sudor, hicieron, ¿verdad?, delantales de hoja de higuera, pero no pudieron cubrir sus pecados ante Dios, ¿verdad? Y luego Dios, ¿verdad?, después de haber descubierto total, Dios pregunta: ¿por qué tú comiste del árbol que yo te mandé que no comiese? La mujer que tú me diste me lo dio, por eso yo lo comí. Jehová pregunta: ¿por qué tú, Eva, la serpiente me engañó? Por eso Dios maldice a la serpiente, a la mujer y al hombre y al mundo entero, toda la tierra completa, ¿verdad? Y luego verso 22, en ese capítulo 3, verso 22, como dice: debe haber maldecido total por causa del pecado, por la desobediencia a Adán y Eva, ¿verdad? Y debe haber maldecido todo
bajo pecado, ¿verdad? Y luego Dios, por su misericordia, prepara una túnica de pieles. Por eso Jehová vistió, dice, túnica de pieles a Adán y Eva, dice. Túnica de pieles. Tal como dice Génesis capítulo 3, verso 21, túnica de pieles, ¿cómo suena? Diferente al delantal de hoja de higuera. El delantal de hoja de higuera fueron hechos por la obra de Adán y Eva, presentaría, ¿verdad?, justicia humana. Pero túnica de pieles nunca fue tocada por Adán y Eva, sino Jehová, ¿verdad? Hizo túnica de pieles, los vistió Adán y Eva, dice, ¿verdad? Túnica de pieles, pieles, no es hoja, pieles, cuero de algún animal. Pues ahí se viene, ¿verdad? Primer muerte del cordero por causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Por el sacrificio del cordero que dejó su cuerno, ¿verdad? Cuerno o sus pieles con la cual se hizo, ¿verdad? Túnica de pieles para vestírsela Adán y Eva. Eso se presentaría, ¿verdad? La justicia de Dios. ¿Por qué? Dios hizo con el sacrificio del Cordero llamado Jesucristo. Pues Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén, fueron expulsados vestidos en túnica de pieles, como la promesa de Dios, y la cual, ¿verdad?, iba a salvar al mundo entero por medio del Cordero de Dios, llamado Jesucristo. ¿Sí? Por eso, ahí se presentan dos vestiduras, túnica de pieles y delantal de hoja de higuera. Primero, ¿verdad? Adán y Eva estaban vestidos en delantal de hoja de higuera, no pudieron cubrir sus pecados ante la presencia de Dios. Ellos siguen siendo pecadores, siguen siendo culpables, están bajo la condenación aún todavía, ¿verdad? Pero después de haber sido vestido en túnica de pieles hecha por la obra de Dios, entonces ellos están ya rescatados, redimidos por la fe, por estar vestidos, ¿verdad? Por eso en este caso, las bodas que ya están preparadas, ¿verdad? ¿Por qué? El rey dijo, todo está dispuesto. Verso 4, San Mateo capítulo 22, verso 4, todo está dispuesto para todo convidado, ¿verdad? Entonces todo está dispuesto. ¿Qué significa? Hasta las bodas estaban preparadas según medida de cuerpo de cada uno invitado, ¿verdad? Todo está preparado. Entonces solo vestirse nada más. Solo tomar las bodas y vestirse nada más. Pero este hombre no quiso. Y consideró, ¿verdad?, su propia vestidura, su propia justicia humana mayor que la de Dios. Así él consideró. Por eso rechazó las bodas del rey. Así que no cambió su vestidura. Así que nunca fue arrepentido de su justicia humana para tomar la justicia de Dios por la fe. Aunque fue él convidado, en el medio de los convidados él estaba sentado, pero queda expulsado fuera. Porque él no pertenece a la misericordia, no pertenece a la fe, no pertenece a la gracia del Señor, sino según su obra. No puede entrar en la boda del Cordero jamás, ¿verdad? Por eso quedan expulsados y final, ¿a dónde se tira? Terriblemente. Versículo 13 dice, San Mateo capítulo 22, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eterna maldición toca a él. Nunca él puede estar en la gloria de Dios. Por eso serio problema, ¿no? Muy serio este punto. Pues hoy en día mucha gente, ¿verdad?, buscando la salvación, la vida eterna, según su obra. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo pido perdón cada vez que yo peco. Terriblemente está equivocado. La Biblia nunca ampara esa doctrina falsa, jamás. Yo soy bautizado, por eso nueva criatura, falso.
¿verdad? Esa doctrina falsa, mentirosa, que mata, asesina muchas almas. No hay otra obra, jamás otra obra para salvar a uno. Solamente por la justicia, por la obra perfecta de Cristo viene salvación, por la misericordia de Dios, a los cuales que no merecen nunca, pero por la misericordia viene esa bendición tan grande. Únicamente según la ley de fe, no ley de obra, jamás. Y luego viene ya una palabra muy importante, San Mateo capítulo 22, versículo 14 dice, ¿por qué? Muchos son llamados y pocos son escogidos. Hablando escogido de Dios, ¿verdad? Son pocos, dice. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Hoy en día, ¿verdad? Muchos son llamados. Hasta el pueblo de Israel fue llamado por Dios para que sea salvo por medio de la fe. Y fuera del pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el mundo entero fue llamado por Dios para que sean salvos por la fe. Pero al final, según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Que dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Quiénes son? Los escogidos. Los escogidos que son pocos. Ellos son los que oyen el evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios y responde por la fe ellos. Los que creen en el evangelio que trae la justicia de Dios, ¿verdad? Son escogidos de Dios. Por el final, ellos que son, ¿verdad? Vestidos de bodas preparadas por el rey. Si están ellos en la boda con el hijo, ¿verdad? Como la novia, como la esposa, entran, ¿verdad? En esa gloria tan grande y eterna. Por eso, los escogidos de Dios son los que creen, ¿verdad? En el evangelio. Eso significa. No Dios elige, escoge directo tú para ir al cielo, tú al fuego eterno. Nunca. Dios ama a todo el mundo entero. Solamente Dios escoge a los que creen. Los que creen son escogidos de Dios. ¿En qué creen? En el evangelio verdadero de Dios, ¿verdad? Que trae la justicia de Dios perdurable. Entonces ahí se viene la vida eterna, la salvación eterna y verdadera, ¿verdad? Por eso, y como tal está escrito San Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ellos son escogidos, son los que creen en el evangelio, ¿verdad? Muchos son llamados, pero no creen. Como ese hombre, ¿verdad? Estaba vestido de su propia vestidura, niegan vestirse en la boda del rey. Entonces, el llamado fue, pero no es escogido. Pero los que son ya vestidos en la boda del rey, sí son escogidos. Por eso ellos no se mueven de su lugar, donde están sentados en la boda del hijo del rey. Ellos ya como heredero están ahí sentados, bien bendecidos, ¿verdad? Por eso ahora vamos a ver Romanos capítulo 11, donde leímos hoy, ¿verdad? Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Israel buscaba la salvación por su obra, por su propia justicia según la ley. Por eso no ha podido alcanzar. Como dice verso 7, ¿verdad? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, los que creen en el evangelio, ¿verdad? Sí lo han alcanzado, sea de Israel o de gentiles, todos los que creen, los escogidos sí han alcanzado, ¿verdad? Esa vida eterna y la salvación. Y los demás fueron endurecidos. Pero al final los que no creen, ¿cómo terminan? Endurecido. Endurecido del corazón, ¿verdad? Cuando Dios da la oportunidad, con corazón bien dispuesto, tiene que traer rápidamente esa bendición, ¿verdad? Uno rechaza y rechaza y rechaza. Final de fe, haberle rechazado el evangelio verdadero y la misericordia de Dios, ¿cómo termina? Endurecido su corazón, ¿verdad? Y final, diablo, ¿verdad? Encima de ellos domina. Y final ellos terminan destruidos.
ante la presencia de Dios no hay por qué endurecerse el corazón jamás. Bien humilde, quebrantado, ¿verdad? Bien manso tiene que responder uno. Por eso San Mateo capítulo 5, versos 3, 4, 5, 6 están hablando corazón dispuesto para alcanzar esa vida eterna en la salvación, ¿verdad? Como dice verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos, dice. ¿De quién el reino de Dios? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que son mansos, porque ellos conquistarán la tierra. Dice, esa tierra no tierra aquí, tierra donde pisamos, no, tierra nueva, tierra santa, que es el reino eterno, está hablando. ¿Quiénes son los que obtienen esa tierra nueva? Los mansos. Y luego dice, los que lloran, bienaventurados, porque serán consolados. ¿Por qué lloran? En sí no hay fuerza, no hay poder, en sí no hay, ¿verdad?, obra perfecta jamás para alcanzar la vida eterna. Entonces uno, ¿verdad? Y realmente buscan consuelo que viene de lo alto del Padre por su misericordia. Sí, entonces uno que son, ¿verdad? Buscadores con gran tristeza, con eh, angustia realmente, ¿verdad? Por su alma, por lo han alcanzado la vida eterna. Entonces uno, ¿verdad?, siguen buscando con lloradera, pero el Señor no menosprecia a los que buscan la vida eterna. Sí o sí, Señor, se la alcanza, ¿ah?, por su gracia, siempre, ¿verdad? Y luego dice, bienaventurados los que son, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué significa? Los pecadores puros, que no tienen ninguna justicia presentable ante Dios. Entonces ellos, por ser pecadores, reconocidos como pecadores, como hambruno y sediento de la justicia, porque no la tienen ninguna, entonces como pecador total, rápidamente ellos tomaría, ¿verdad?, la justicia que viene por Cristo, gratuitamente. En este caso, ¿verdad?, mujer samaritana cabe, mujer adúltera cabe, Mateo, que era, ¿verdad?, y publicano como ladrón de registrado de esa época cabe. Y también, ¿verdad?, cualquier tipo de pecadores, saqueo, GPD, publicano, rápidamente toma esa justicia de Dios gratuitamente por la gracia. Ellos todos son bendecidos grandemente, ¿verdad? Con esa actitud tan humilde, uno debería tomar esa bendición tan grande y alta que el Señor presenta hoy en día, ¿verdad? Pero Israel, siendo pueblo escogido de Dios, pero ellos confiando en sí tantísimo, realmente ellos están fuera de esa gracia tan grande y tan, ¿verdad?, profunda del Señor. ¿Cómo termina Israel? Fuera de esa gracia, fuera de la boda del Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso aquí se expresa más, versículo 8, como está escrito, Dios celestial, espíritu de estupor, ojo con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que se escribe este libro Romanos por medio de apóstol Pablo, ¿verdad? Pueblo de Israel están así, con espíritu de estupor. Ojo con que no vean, ven pero no ven, porque no entienden, porque están aferrados tanto en su propio pensamiento, en su justicia, en su propia obra. Cristo tantísimo hablaba, ¿verdad?, en su propia tierra. Y también todos apóstoles estaban hablando muy claramente. Como ya están tan aferrados en su propia justicia, endurecidos, no cabe la palabra. Y al final ellos no entienden. Ven, pero no ven. Oyen, pero no entienden nada. Como si no oyeron nada. No hubieran oído nada, ¿verdad? Por eso, verso 9 dice, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Cuando uno no cae en creen, cuando no creen, final en la palabra del Señor, cuando no creen en el evangelio de Cristo, final termina, ¿verdad?, en trampado. Pues en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución termina, bien castigado final, ¿verdad? La Biblia presenta dos ocasiones, bendición o maldición, gloria o castigo eterno.
¿Es el hijo de Dios o hijo de diablo? ¿Es el hijo de la luz o hijo de tinieblas? No hay tercer lugar. Porque son ya bendecidos por la fe en Cristo, bendecidos eternamente. Al contrario, maldecido eternamente. No hay tercer lugar. Tienen que entender. Lo que ocurre en verdad eternamente como lugar eterno, reino eterno de Dios o el fuego eterno, nada más. No hay tercer lugar que dura eternamente, no existe. El cosmos un día desaparece, el universo totalmente desaparece, la tierra tan sólida donde pisamos desaparece. Toda construcción que está hecha sobre la tierra desaparece como nada. El universo completo, toda la estrella un día se va a desaparecer. Único lugar donde se duran eternamente es el reino eterno para justos santos que son de la gracia del Señor por la fe, ¿verdad? Escogido de Dios. Todos entran en el reino de Dios por la fe. Todo lo demás que caen en el fuego porque ellos no creyeron en el evangelio de Cristo. Durísimo. Por eso ahora David está diciendo esto, ¿no? Y David dice, se ha vuelto, dice, su convite en trampa y en red, en tropezaderos y en retribución. Verso 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Si uno no cree en la verdad presentada por Cristo, al final termina mal, porque no hay otra manera para alcanzar esa bendición tan grande que es la vida eterna, la salvación, para llegar a la gloria de Dios únicamente por la fe, ¿verdad? Así que son los escogidos por la fe, sí alcanzan, pero Israel, que siguió conforme a su propia obra según la ley, no ha alcanzado esta bendición tan grande. Hoy hasta aquí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su oportunidad para que podamos profundizar más y más. Profundidad en la palabra que nos presenta. Pueblo de Israel, sí, gloriosamente, ellos estaban realmente con gran privilegio de conocer a Cristo, escuchar la palabra, ver toda obra maravillosa manifestada de Cristo en su propia tierra. Pero ellos, final, mucho pueblo de Israel aferrado en su propia justicia, rechazan a Cristo hasta crucificarlo. Pero entre todos los gentiles, los que son realmente sedientos de la justicia de Dios y también mansos y quebrantados, condenados, culpabilizados y pecadores que buscan la verdad y la salvación eterna, la libertad eterna, final, por la misericordia de Dios, por la que uno alcanzan a ser salvo, justificado, santificado eternamente por el evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por fe. Siendo escogido de Dios, se han alcanzado a la vida eterna, a la salvación eterna. Gracias, Señor, por su gran evangelio de amor y poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas y su alrededor, para que antes que sea tan tarde, muchas, pero muchas almas que están alrededor de nosotros vuelvan a Cristo por la fe en el Evangelio prontamente. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.